Hola amigos, este es el quinto video de Diarios de Producción de Sabana Centro de mi Corazón, en el marco de ser un proyecto ganador de la convocatoria Inspírese y eche para la casa del Instituto de Cultura de Cundinamarca. Bueno, en este diario vamos a hablar un poco sobre lo que fue la grabación de la canción en mi home studio. Para contextualizar un poco históricamente, que siempre tenemos que hacerlo para entender de dónde vienen las cosas y por qué suceden los cambios tecnológicos, eh, tenemos que hablar de un pasado digital, de un pasado analógico, perdón, y un presente digital. Antiguamente, la industria de la música funcionaba de la siguiente manera. Cuando digo antiguamente me refiero antes de los 2000. A partir del 2000 las cosas cambiaron radicalmente, de los años 2000. La era dorada del rock y del pop acústico, que fue 80s y 90s, en el caso del rock 70s, 60s. ¿En qué consistía el negocio de la música? Los artistas se esforzaban mucho por hacer su música y eran, por decirlo así, descubiertos por buscadores de talentos. Y a partir de ahí firmaban un contrato con una disquera en donde el artista de cierta forma pagaba todo lo que conllevaba la promoción de su música, y después de pagar eso recibía dinero. Esa era como la filosofía, ¿cierto? A partir del año 2000 las herramientas empezaron a ser mucho más accesibles. Y ya todo el mundo podía tener un home studio. Bueno, todo el mundo no, en ese entonces tampoco es que fuera tan barato, pero los computadores y las interfaces de grabación que convertían analógico a digital ya empezaron a existir. Recuerdo en especial que cuando yo viví los años 2000 con un amigo, compramos una interfase, o bueno, él compró una interfase y una consola, e hicimos nuestras primeras grabaciones en casa. No iba a quedar como quedaba en un super estudio, ¿no? Los super estudios eran, digamos, una infraestructura gigantesca en torno a la música, donde tenían unas salas, unas herramientas, unos micrófonos, instrumentos, ¿cierto? Y era una cosa, digamos, muy pomposa y un poco hasta opulenta, digamos, en la cuestión del audio. Eh, Ese es como un poco el pasado analógico que yo recuerdo. Y el presente digital que vivimos hoy en día es que todo el mundo que pueda acceder a unos equipos de un valor, pues yo digo que son económicos para lo que hacen, puede generar, puede producir canciones como lo hice yo en el caso de Sabana Centro. Y bueno, para entender cuál es la diferencia entre analógico y digital, tenemos que entender que analógico son voltios o es potencia eléctrica, el digital también. La cuestión ahí es que el computador en digital convierte esos voltios en lenguaje binario. Entonces decimos que analógicos son valores continuos, que significa que son valores que no pueden ser medidos finitamente, es decir, no son valores exactos. Y el digital son valores discretos que sí se pueden medir exactamente. Entonces, por ejemplo, llega la señal a la interfase de audio y el computador le da un valor a ese voltaje de 1, con lenguaje binario, y después llega otro voltaje en otro milisegundo y le da otro valor de 0, y así 1, 0, 0, 0, 1, 0, y lo convierte en lenguaje binario, que es lo que hace una interfase de audio. Bien, el presente digital de lo que estamos hablando
son los DAWs, Digital Audio Workstation, o estación de audio digital. Como su nombre lo dice, son instrumentos que funcionan con procesadores, como es un computador, con una memoria RAM, un almacenamiento y un software, o sea, un programa de grabación que organiza todas las pistas y genera espacios para colocar insertos, que es lo que conocemos como procesamiento de señal, y los más conocidos son ecualizadores y compresores. Bien, la interfase de grabación, como ya lo hemos dicho, convierte el lenguaje analógico, que es un lenguaje de voltios, lo convierte a digital y lo convierte al lenguaje binario 1, 0, 1, 0, 1. No significa que lo digital no trabaje con energía eléctrica, es lo mismo, lo que pasa es que el procesamiento es diferente. Bien, en el pasado las máquinas analógicas, por ejemplo, producían un ruido de piso que se llama, que es una especie de hiss. Entonces, siempre estábamos obligados, o estaban obligados esos ingenieros de ese entonces, a grabar a un nivel muy alto por encima del cero analógico, ¿cierto? Para que no tuviera ese, o en el cero analógico, para que no tuviera ese ruido de piso tan presente, sino muy atrás. Ahora en lo digital no se tiene ese ruido de piso y se puede grabar a niveles mucho más bajos, su referencia es el cero digital, ¿no? El cero digital es un techo, ¿sí? De ahí para arriba no se puede pasar. El cero analógico sí permite pasar de arriba, del techo para arriba, o sea, del cero para arriba, y estamos hablando que el cero analógico creo que son menos 18 dB digitales. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es la intervención de una señal pura por un ecualizador y un compresor, entendiendo que el ecualizador aumenta o atenúa frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, que es el rango de audición del ser humano, y el compresor puede diseñar el ataque de una señal o las transientes, y nivela lo más bajo, lo pone más alto, y lo más alto lo pone más bajo, nivela las señales grabadas. Bien, vamos a eso, vamos a ver un poquito de eso. Bien, entonces tenemos un rango, una distancia de 20 a 20.000 Hz. Los Hz son unidades de medida que indica la cantidad de ondas o periodos. ¿Qué es un periodo? Es esto. Cuando la cresta sube y baja, este espacio de acá a acá es un periodo. La cresta es un diseño 2D de una onda 3D, ¿no? Eso es importante imaginárselo. El sonido no es 2D, el sonido no es plano. El sonido es una onda redonda, tridimensional, con 3 dimensiones. Entonces, este rango y estos hertz, estos periodos, el ecualizador, ¿qué hace? Uno puede decidir en dónde quiero aumentar el volumen de una frecuencia establecida, una frecuencia, digamos, escogida. Entonces, en este orden de ideas, acá por ejemplo podrían ser 500 Hz, y el ecualizador tiene una perilla acá en donde yo puedo aumentar hacia la derecha el decibel, que es la unidad de medida del volumen o la potencia sonora. Yo puedo aumentar o disminuir el decibel en cualquiera de estas frecuencias. Eso es más o menos lo que hace un ecualizador. Bien, entonces para entender un poco cómo actúa un compresor, tenemos que entender que es una máquina, puede ser virtual o analógica, digamos real, que lo que hace es modular o moldear el sonido, que es la herramienta musical por excelencia, ¿no? Después del ecualizador. Bien,
tenemos que entender 4 parámetros básicos: threshold, ratio, attack y release. En español, umbral, proporción, ataque y relajación. Bien, tenemos un cero digital en este punto, ¿cierto? Que es de donde no podemos pasar. Y tenemos un umbral en -6, digamos. La señal que entra tiene una potencia sonora, ¿cierto? En decibeles. A partir de que esa potencia sonora sobrepase el umbral, que es esta línea que sube, pues el compresor va a empezar a actuar. ¿Cómo va a empezar a actuar? Este es el umbral, pero ¿cómo actúa? Deja entrar 4 decibeles y sale 1 decibel. En este caso, entrada y salida. Pero por ejemplo, si cambiamos el 4 y le ponemos un 6, quiere decir que a partir de ese umbral va a dejar entrar 6 decibeles y va a salir solo 1 decibel de esos 6 que entran. Es decir, es una compresión bastante fuerte. ¿Cuál sería una compresión bastante suave? 2:1. Entra 1 decibel y sale la mitad. Perdón, entran 12 decibeles y sale la mitad, 1. ¿Cierto? Hay compresiones mucho más severas, por ejemplo, 16:1, que entran 16 decibeles y de esos 16 solo deja pasar 1. O 20:1, que es como la máxima en ciertos compresores. El ataque es en el momento en que entra el compresor y es detectado por el umbral. El ataque nos, digamos, comanda cuando se enciende el compresor, y el release dice cuando se apaga el compresor. Activación y desactivación de este radio con relación al threshold, al umbral. Entonces, por ejemplo, tenemos una cantidad de milisegundos de 0.6 milisegundos. Es un ataque muy corto. Es decir, todo lo que haya antes de este tiempo, ¿cierto? No va a ser comprimido, pero cuando ya hayan pasado 6 milisegundos a partir de que el umbral detecta la señal de entrada, va a empezar a comprimir. Después de 6 milisegundos el compresor va a actuar. Esto nos sirve para dejar pasar transientes de instrumentos que no queremos comprimir. Si queremos un ataque que comprima todo, entonces el tiempo debe ser 0 milisegundos. Bien, el release es lo contrario, es cuando a partir de este umbral, cuando a partir del umbral que detecta la señal de entrada, el compresor se va a relajar. ¿Cuánto tiempo va a comprimir? Es decir, ¿cuándo se va a apagar? Si el release es 0, el compresor básicamente no va a actuar. Si el release es 2 milisegundos, quiere decir que todo lo que haya antes de 2 milisegundos, pues el compresor lo va a comprimir, siempre y cuando el release esté en consecuencia coherente con el ataque, esté coherente con el release. Entonces, estas cuestiones simplemente son nociones de cómo funciona un compresor. Mi invitación siempre va a ser a que se investiguen en videos, hay muchos youtubers que les gusta este tema, entonces siempre es importante entender cómo todo esto trabaja en pro de la música, qué carácter le da al sonido la compresión y qué carácter le da al sonido la ecualización. Son dos herramientas súper básicas. Vamos a verle un poco la cadena de efectos que yo utilizo en el programa que manejo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ahorita nos vemos para despedirnos. Bien, entonces acá ya nos encontramos en el software de grabación y vemos un poco las herramientas de las que estábamos hablando: un ecualizador y un compresor. Entonces, para empezar un poco a entender qué es un ecualizador, debemos hablar un poco de lo que estábamos mencionando anteriormente. Esta sería la parte extrema inferior y esta sería la parte extrema superior. Acá está el rango de frecuencia del oído humano, todo esto. Y estas diferentes
colores o circulitos son lo que se conoce como bandas de ecualización. Por ejemplo, la primera es la naranja y yo puedo acá aumentar con esta perilla eh, la intensidad de volumen de esa banda específica, si se pueden dar cuenta. Y también puedo quitarle volumen o atenuarla. Y así puedo hacerla con todas las siguientes. Puedo, son como, se producen como una especie de montañitas, ¿no? Montañas y valles, ¿cierto? Eh, También algo interesantísimo de este compresor es que yo puedo, de este ecualizador, perdón, es que yo puedo decir cómo quiero que el sonido sea aumentado. Es decir, acá hay una opción que se llama el Q, que es el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, voy a subirle 15 decibeles a 110 Hz. Y acá en el Q yo puedo decir qué tan ancho quiero que sea ese ataque de ese boosting o de ese aumento de volumen, ¿cierto? ¿Esto para qué me sirve? Si ustedes se pueden dar cuenta, de izquierda a derecha están los decibeles. Entonces, todo esto que ven acá, esta montañita, es lo que está afectando. Pero si yo lo pongo muy angosto, ya la montañita no es tan grande. Entonces estoy afectando frecuencias muy específicas. En este caso 123 Hz. ¿Cierto? Estas anchos de banda me sirven más que todo para ecualización sustractiva. ¿Cierto? ¿Qué es la ecualización sustractiva? Es cuando decidimos limpiar el sonido de cosas que no nos gusten, de sonoridades de los micrófonos, de sonoridades de los amplificadores, porque el audio no es algo que sea muy... El audio es algo azaroso, entonces hay que escuchar mucho para decidir qué hacer. Bien, ahora vamos a ver un poco el compresor. Acá tenemos lo que habíamos hablado, el ratio, que es el nivel de proporción de compresión, 6 a 1, 11.4 a 1, 15.3 a 1, y tenemos un threshold, que es el umbral, que si se dan cuenta, si yo lo bajo, esta rayita sube o baja, ¿no? Y acá están los decibeles, de 6 dB, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 24. Y acá se lee el nivel de entrada y esa raya es el umbral. También tenemos algo que es el Ni, cómo se va a activar o a relajar el compresor, en qué nivel de curva. Si se dan cuenta, bueno, no sé si se alcanza a ver. Y está el attack, el release, la señal de entrada, el gain de entrada y el gain de salida. También tenemos una opción de mix, que es cuánta de la señal original se conserva y cuánta de la señal intervenida es también establecida. También está el sidechain, que es cuando hacemos cadenas paralelas a otros instrumentos y el compresor actúa con relación a la señal que entra de esas cadenas paralelas. Bien, eso es más o menos como la teoría, ¿no? Vamos a ver un poco, por ejemplo, acá en el bajo. Voy a quitar esto de acá. Vamos a escuchar el bajo. Entonces, si se pueden dar cuenta, acá está el umbral en menos 15 decibeles. Si yo lo bajo, el bajo pierde volumen porque se empieza a comprimir. Para eso tengo que compensar el nivel de salida. Y todo esto es lo que está comprimiendo. Y acá se muestra cuánto está comprimiendo: 14 dB.
Y si estamos hablando que es un nivel de compresión de 2:1, cada grupo de 2 decibeles de esos 14 dB está dejando pasar uno. O sea, está dejando pasar la mitad. Está dejando pasar 7 dB. Bueno, más o menos quería mostrarles un poco cómo funciona esta máquina. Y bueno, espero que les haya gustado y los dejo con la canción. Bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden que todas estas son nociones simplemente de lo que es un proceso de grabación. Espero que les haya picado como la curiosidad y puedan investigar en internet todas las cosas buenas que trae este procesamiento de audio. Nos vemos ya con los 2 últimos videos. La próxima, entonces espero que si tienen alguna duda se remitan a la canción, vean los videos anteriores y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Cuando yo era chico caminaba por día y la ciudad de la luna me lunatizó.